La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Primera de Corintios 3 ilustra desde varios ángulos el problema de las divisiones en Corinto que Pablo viene tratando desde el capítulo 1. Estudiémoslo a través de sus metáforas. Primero, leche para bebés. Siguiendo el hilo del hombre natural y el hombre espiritual con que nos dejó el capítulo anterior, el capítulo 3 inicia diciendo: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. En los versos 1 al 3. Cuando el apóstol llegó por primera vez a Corinto, los trató como a bebés espirituales, con mucha paciencia y amor. Lo triste es que después de varios años, y después del arduo trabajo de Apolos, seguían siendo como niños, provocando divisiones por cuestiones tan ridículas e insignificantes. La leche espiritual representa los principios elementales del Evangelio, pero ya era tiempo de mayor madurez para el alimento sólido. Todos debemos procurar la madurez, rompamos el cascarón y aprendamos a volar. Segundo, labranza de Dios. A partir del verso 5, Pablo enfrenta las dos facciones más importantes, los partidarios de Apolos y los partidarios de él. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Partiendo de este razonamiento, en los versos 6 al 9 se ilustra la situación por medio de la figura de la agricultura. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Como dicen los versos 6 y 7. En otras palabras, al campo de cultivo pueden llegar cientos de trabajadores y cada uno cumplir sus distintas funciones en el proceso para conseguir una buena cosecha. Pero el dueño del campo sigue siendo el Señor. Es muy natural que nos identifiquemos con los instrumentos de Dios, pero nadie debe ocupar el lugar del Altísimo. Y tercero, templo de Dios. En el verso 9, Pablo dice que los creyentes de Corinto son labranza de Dios, pero además agrega que son edificio de Dios. Y a partir de allí toma la figura de la construcción para enseñar que 1. El apóstol de los gentiles, como perito arquitecto, puso el fundamento. Luego 2. Otros, entre ellos Apolos, edificarían encima. Según el verso 10. Además 3. La permanencia de la obra depende del material de construcción. Oro, plata y piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. Según el verso 12, es decir, la solidez bíblica de las doctrinas y o el carácter de los creyentes determinan la estabilidad del templo santo que es la iglesia, según el verso 16. Por tanto, 4. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Según el 17, pero 5. Ante todo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Más claro, imposible. La roca sobre la cual está fundada la iglesia no es Pablo, ni Pedro, ni Apolos, ni ningún otro mortal. Es Cristo el Señor. Edifiquemos con oro sobre este fundamento para que el fuego de la prueba no nos queme, sino haga relucir el brillo del carácter de Cristo en nosotros. Para finalizar, vuelve al punto de partida de su respuesta al problema del divisionismo en el 1.18, diciendo a partir del verso 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. Y así vuelve a poner en su lugar a la sabiduría de este mundo, la cual es insensatez ante Dios.
según el verso 19. Así que concluye el capítulo: ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Como dicen los versos 21 y 23. Es decir, en cuanto a salvación, no podemos depender de nuestra sabiduría humana y mucho menos de los líderes humanos. Necesitamos depender de Dios en Cristo. ¿Estás listo, estás lista para cortar tu ombligo de lo terrenal y humano para aferrarte con todas tus fuerzas de la roca de salvación? Dios te bendiga. Tus amigos, la familia Sosa Villeda.